A medida que las personas se van haciendo mayores, es muy probable que en su discurso, en su manera de pensar, en su cabeza, vengan más ideas asociadas a precisamente el legado que dejarán, qué es lo que van a dejar o cómo se les recordará o qué herencia le van a dejar a los que vienen después. En lo financiero, tal vez algunos estarían planeando la distribución de esos bienes acumulados. Tal vez algunos estarán pensando cómo precisamente ordenar las cosas para no dejarle problemas a los que vienen después de ellos, a sus hijos, sus nietos. Esta preocupación de la gente cuando se acerca el término de sus días es algo tan latente y tan claro que incluso se convirtió en un negocio. Hay profesionales que se dedican exclusivamente a planear sucesiones, a diseñar sucesiones, a dejar todo listo para que cuando esta persona muera, falte, estén las reglas claras de distribución de todo lo que él ha dejado. Hay seguros de vida diseñados para no cargar a las familias con los elevados gastos fúnebres asociados pues a la velación y al entierro pues de las personas cuando mueren. Es decir, es muy claro que hay una idea general de planear un poco la partida, de qué es lo que dejaré, cómo organizaré las cosas antes de irme. ¿Sí? Y tales preocupaciones son totalmente válidas, pero más que eso, es mucho más importante eh, la herencia celestial, ¿sí? Más importante que esas herencias terrenales o más importante que aquello asociado a cómo organizamos la distribución de los bienes, aunque es importante, pues la herencia celestial que tiene Dios para sus hijos es posiblemente mucho más significativo y mucho más importante. De eso es de lo que nos habla hoy Jesús. Es una herencia que tiene Dios para todos nosotros que va mucho más allá del entendimiento humano. Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Efesios, rogaba a Dios para que entendieran un poco esto. En el capítulo 1, versículo 18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Si ustedes escuchan ese versículo, pues lo que nos está diciendo Pablo ahí es que nosotros tenemos herencia, que así como es importante las herencias terrenales y como así como nos preocupa qué dejaremos o qué nos dejarán y el orden de estas cosas, pues el texto de hoy está hablando de algo que tiene que ver con ello, pero que es mucho más importante y es la riqueza de la gloriosa herencia que tenemos entre los santos. Recuerden que aquí la palabra santos no quiere decir libres de pecado, sino que quiere decir apartado para Dios. Es decir, todos los creyentes que hemos sido apartados para Dios tenemos una gloriosa herencia entre los santos. Y de eso es que nos va a hablar Jesús hoy en este texto. Ahora, ningún mérito humano nos califica a nosotros los pecadores para recibir las riquezas del cielo. Aquí están hablando de aquellos que se han convertido de las tinieblas a la luz por la fe, que es en Cristo. Es decir, aquellos que han recibido el perdón de los pecados porque creen en Jesucristo, aquellos son los que tendrán herencia entre los santos. ¿De quién recibimos esa herencia? Pues la palabra dice que recibimos esa herencia de los tres miembros de la Trinidad, porque el Padre nos hizo aceptos para participar en esa herencia pues, de los santos. Somos coherederos con Cristo, es decir, solamente unidos a Él es que podemos tener esta herencia. Y el Espíritu Santo es la seguridad de nuestra herencia, es las arras de nuestra herencia. ¿Sí? Pero esa herencia resulta que no es solamente para después de la muerte, porque es muy probable que ahora que empecé a hablar de este tema, muchos de ustedes estén pensando en la eternidad, el paraíso, la salvación. Esta herencia tiene que ver con eso, pero no es solo para después de la muerte. Dios provee bendiciones para sus hijos en esta vida
y son estas un anticipo de esas riquezas completas que les esperan en el cielo. Aquí estamos entonces en la noche antes de la muerte de Jesucristo, el jueves, antes de irse para Getsemaní, a aquella oración previa al arresto. Jesús está conversando con sus discípulos y les revela estas bendiciones. Los discípulos acaban, como les dije previamente, de recibir la noticia de la muerte de Jesús, de su separación inminente de ellos, y entonces tenían gran necesidad de recibir consuelo. Estaban muy seguramente consternados por la pérdida de ese maestro a quien amaban y de quien dependían. ¿Sí? Ya lo hemos hablado en otros momentos, lo hemos mencionado. No solamente ellos creían en Jesús, sino que habían dejado sus trabajos, habían dejado todo. Y entonces le amaban, pero dependían también de él. Y entonces Jesús, preocupado por la angustia de ellos, buscó aliviar un poquito esos temores, ¿sí?, con unas promesas. Y esas promesas son las que están contenidas en este texto. Esas promesas no están restringidas solo a los apóstoles, de manera que cuando las vayamos estudiando, pues las pueden recibir como propias, porque Jesús, aunque en este momento está con sus discípulos, por extensión le da estas promesas a todos los creyentes. Les dice que aunque ya no estaría presente entre ellos de forma visible, no quedarían solos. Y les promete fundamentalmente 4 formas permanentes de consuelo. En este texto nos vamos a dar cuenta que Jesús nos promete la presencia del Espíritu Santo, pero también nos promete la presencia del Hijo y la presencia del Padre, y nos habla de la presencia de la verdad, es decir, que nos va a brindar la posibilidad de tener acceso a su verdad. Vamos entonces, sin más preámbulo, a leer el texto y empezamos a estudiarlo para que nos encontremos con esas promesas. Dice Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Comencemos pues a estudiar un poco estas promesas que tiene Dios para nosotros en este discurso de despedida de Jesús. El texto comienza diciéndonos, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese primer versículo es como si nos hablara un poco de cuáles son los destinatarios de esta promesa.
¿Quiénes son los que han de recibir esta promesa? E identificando a aquellos que son destinatarios de la promesa, Jesús nos habla de un asunto muy interesante, del amor, pero también del guardar sus mandamientos, del guardar sus mandamientos. Pero hace una relación interesante entre estas dos palabras o entre estos dos aspectos. Y si ustedes se fijan bien, habla de la obediencia como resultado del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ven el orden de los elementos, no habla, guarden mis mandamientos para que tengan acceso a mi amor o para que tengan acceso a amarme, sino que el amor es lo que viene en primer lugar. Si me amáis, ahora bien, guardad mis mandamientos, la obediencia como resultado del amor. Los destinatarios de la promesa entonces son los creyentes verdaderos. Y cuando hablamos de los creyentes verdaderos, estamos hablando de aquellos que prueban su sinceridad, la sinceridad de su entrega a Cristo, la sinceridad de su amor mediante la obediencia. Pero cuidado que con esto no estamos hablando de que sea a través de la obediencia que se accede a Cristo. Aquí lo que estamos hablando es de que los verdaderos creyentes tienen una característica y es la obediencia a esos mandamientos. Y esos mandamientos de los que habla aquí Jesús incluyen más que los que fueron dados en este contexto bíblico, porque recuerden que terminamos el capítulo 13 hablando de ese nuevo mandamiento que da Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Aquí cuando Jesús habla de guardar los mandamientos, está hablando de ese, pero también está hablando de todos los mandamientos que nos han sido revelados a través de Jesús acerca de la voluntad del Padre. Aquí Jesús nos está diciendo tácitamente que la obediencia es el sello de la fe. La obediencia es el sello del amor auténtico por Dios. Vean de nuevo el orden de los factores. La obediencia es el signo de que hay fe. La obediencia es el signo de que hay amor por Dios. Quienes son verdaderamente salvos solo por gracia, no por méritos propios, sino por gracia, responderán en consecuencia con una vida de sumisión a la voluntad de Dios, con una vida de servicio a Dios. Los cristianos genuinos, los creyentes genuinos, que realmente su corazón ha sido regenerado y que sus mentes han sido renovadas, pues no pueden evitar reflejar externamente lo que ha pasado en su interior. La palabra dice que cuando nosotros conocemos a Dios y creemos en Jesucristo, pues somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro corazón es regenerado y nuestra mente es renovada. Y entonces lo único que se puede hacer ahí es expresar externamente lo que ha pasado en el interior. Y ese expresar externamente es aquello a lo que Jesús se está refiriendo con la obediencia. Vuelvo y repito. Cuidado con entender la obediencia como la causa de la salvación, porque hablar de la obediencia como la causal de salvación implica afirmar que la salvación se gana a través de los méritos humanos, es decir, el que sea más obediente, el que menos falle, el que no caiga, el que no peque, ese es el salvo. Es decir, estaríamos entregando en las fuerzas humanas, en los méritos humanos, el milagro de la salvación. Sin embargo, la palabra dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. Es decir, no es por esa obediencia a las obras de la ley que ninguno de nosotros será justificado delante de Dios. Somos resultado del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra salvación es el resultado de que Él pagó por todas nuestras culpas. Ahora, cuando Él paga por nuestras culpas y somos justificados,
El resultado de esa justificación es ¿cuál? Que nuestro corazón es renovado, nuestra mente es regenerada y por lo tanto aquí Dios, Jesús está diciendo a aquel que le ha pasado eso, guarda mis mandamientos. El sello de que ha pasado eso, la prueba de que ha pasado eso, la muestra y la característica de aquellos a los que les ha pasado eso es la obediencia. La obediencia no como causal de justificación, sino como resultado de la justificación. En el ministerio de Jesús, pues, él recalcó la obediencia constantemente como la característica de los creyentes. ¿Recuerdan cuando les preguntó a algunos judíos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Para él eso era como una incoherencia. Para él lo normal es que si yo digo Señor, Señor, es porque voy a obedecer. Es decir, si yo me he encontrado con el Señor, pues el resultado de ese encontrarme con el Señor es obedecerle. Ahí hay una relación clara. Se obedece al Señor. Se obedece al Señor con el que me he encontrado. No se obedece para tener un Señor. De manera pues que el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, que es el que viene y regenera nuestro corazón y renueva nuestra mente y nos hace una nueva criatura, esa es nuestra salvación, eso es lo que nos justifica y a raíz de ahí, entonces, el resultado de aquellos a los que les ha pasado eso es la obediencia. Hay un vínculo inseparable en el Evangelio entre amor y obediencia. Juan lo concreta de una manera muy clara en su primera epístola. Dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Según Juan, ¿cuál es la prueba para que nosotros sepamos que estamos en él? Que guardamos sus mandamientos. Y cuidado que con esto no estoy diciendo que entonces solamente aquellos que no cometen faltas son los que están en él. Aquí de lo que está hablando el apóstol Juan es de los que se intentan alejar de una vida de pecado. Hay una gran diferencia entre el pecado como caída eventual, como caída que incluso duele en el corazón y entonces nos hace venir delante de Dios a pedirle perdón para seguir en el camino, y la vida de pecado. La vida de pecado es la vida en donde me acostumbré al pecado, en donde convivo con el pecado, en donde mi corazón no se siente por el pecado, en donde mi estilo de vida es algo que abiertamente la palabra me dice, esto no es lo que le agrada a Dios, y yo por el contrario estoy allí disfrutándolo o comulgando con ello. Hay una gran diferencia entre esto y el caminar, el camino cristiano con algunas caídas propias, pues, de que ese proceso de santificación apenas va en camino y la obra no se ha culminado y solamente será culminada cuando estemos delante de él. Es decir, este primer versículo nos abre los ojos hacia quiénes son los que realmente recibirán esa promesa. Y los que recibirán entonces esa promesa son los que están con él. Y los que están con él son aquellos que se caracterizan por la obediencia. No porque la obediencia sea el requisito para estar con él, sino porque estar con él genera algo en el corazón que acarrea como resultado obediencia. No obediencia para estar con él, sino obediencia como característica de los que están con él. Obediencia como consecuencia de que algo pasa dentro de nosotros. Por poner un ejemplo, como cuando decimos que a los enamorados les brillan los ojos. Eso es una consecuencia de algo que está pasando en el corazón.
No decimos lo contrario, no decimos haga que le brillen los ojos para que se enamore. No, no es una causal del enamoramiento, es el resultado de algo que pasa dentro. Es como la fiebre. La fiebre evidencia algo que pasa por dentro. La fiebre muestra que algo está pasando dentro del cuerpo, pero la fiebre no es la causa. La fiebre no es la que enferma. La fiebre es el signo de estar enfermo. Entonces la obediencia aquí es ese signo, es ese signo exterior que no es el causal de estar con Él, sino que es el resultado. Jesús aquí nos enseña la obediencia como resultado. ¿Resultado de qué? Del amor. Jesús aquí nos enseña la obediencia como consecuencia del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este tema es tan importante que ya verán que en unos versículos más adelante nos encontraremos de nuevo con él, porque Jesús vuelve a tocarlo en este mismo discurso, dando un poco más de claridad hacia aquello a lo que se refiere. Pero continúa el texto diciéndonos en los dos versículos siguientes, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el primer versículo, como acabamos de ver, Jesús ha hablado del amor de los discípulos. Si ustedes me aman, entonces la consecuencia es que van a guardar mis mandamientos. Pero aquí, ahora, cambia la dirección de aquel amor y revela su amor por ellos. De acuerdo a su obra intercesora, recuerden que el ministerio de Jesús en el cielo es interceder por nosotros. De acuerdo a esa obra de intercesión, Jesús les promete a aquellos y a nosotros, Jesús les promete a aquellos que le aman y en consecuencia guardan sus mandamientos, les promete rogar al Padre y rogar al Padre para que envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo. El término griego que se utiliza aquí en este versículo para hablar de ese otro consolador, cuando aquí dicen y os dará otro consolador, el término original es la palabra griega paracletos, que a veces hemos transliterado al castellano como el paráclito. Ustedes seguramente han escuchado mucho el término paráclito para referirse al Espíritu Santo. El término griego literalmente es el paracletos, que lo hemos traducido como consolador, pero que es un término cuyo significado no puede agotarse en una sola palabra. Si uno revisara la palabra en su significado total, literalmente significa alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. El paracleto es el gran ayudador, ese que se pone al lado para ayudar en todo lo que pueda. Y entonces tiene la connotación de ayudador, de consolador. En los momentos difíciles consuela, pero también de exhortador. En los momentos de duda o confusión exhorta. Y también de intercesor. Y también de alentador. Y también de abogado, porque aboga por nosotros, nos defiende. Y entonces, aunque lo hemos traducido como consolador, ese es solo uno de los aspectos múltiples que encierran la idea que en griego lleva el paracletos. Pero aparte de eso, cuando Jesús dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador, al lado de ese paracletos aparece la palabra otro. Ese otro en griego es la palabra aios. Y esa palabra aios se refiere específicamente a algo de la misma clase, a otra persona de la misma clase. A veces en castellano pareciera redundante esa idea, porque es que resulta que nosotros solamente tenemos una palabra para otro. Entonces, cuando aquí decimos, y os dará otro consolador, para nosotros simplemente es alguien más.
Pero en griego hay dos palabras definidas, establecidas para esa palabra otro. El uno es aios y la otra es heteros, de donde viene la palabra castellana heterosexual, por ejemplo. Distinto, atraído por personas del otro sexo contrario. Entonces, ese otro que acabo de mencionar a través del heteros tiene una idea distinta al aios. ¿Por qué? Porque heteros describe una cosa de una naturaleza completamente diferente. Por eso el heterosexual siente atracción por aquella persona que en su naturaleza es diferente, diverge. En cambio, la promesa de Jesús fue enviar a otro, y no está hablando con la palabra hetero griega, sino con la palabra aios. Y entonces lo que está diciendo aquí es que enviará a otro consolador exactamente como él, de la misma clase de él. Una persona que pudiera tomar adecuadamente su lugar y darles poder para la obra. Cuando habla de otro, nos está hablando no de otro cualquiera, sino que está hablando de otro que en esencia es igual a Jesús, es de la misma clase de Jesús. Y por lo tanto, entonces, desde esta minúscula palabra, ya Jesús aquí nos está hablando de la Trinidad. Ya Jesús aquí está hablando de que ese otro consolador que viene es uno que tiene la misma naturaleza que él. Y entonces puede tomar adecuadamente su lugar. El Espíritu Santo es el sustituto perfecto para Jesús. Así como Jesús lo hizo, el Espíritu Santo enseñaría, fortalecería, exhortaría, intercedería por los discípulos, los consolaría. De manera pues que en esta palabra Jesús les está diciendo que aunque su partida era inminente, pues iba a estar con ellos para siempre. El Espíritu Santo iba a estar allí con ellos para siempre y por lo tanto entonces no estarían solos. A diferencia de muchas falsas ideas que a veces se tienen sobre el Espíritu Santo, incluso en la iglesia, el Espíritu Santo no es una fuerza o un poder impersonal. A veces nos queda muy clara la figura en términos de persona de Jesús. A veces también nos queda clara la figura en términos de persona del Padre, pero a veces, vuelvo y repito, hay unas ideas falsas al respecto del Espíritu Santo, incluso en la iglesia, asociándolo como con una fuerza o con un poder impersonal o como la manifestación del amor del Padre o del Hijo. Pero la palabra enseña claramente que el Espíritu Santo es una persona y posee los atributos de una persona. La palabra, por ejemplo, nos habla del intelecto del Espíritu Santo. Conoce los pensamientos de Dios. Dice primera de Colosenses 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Conocimiento. Pero también la palabra relaciona al Espíritu Santo con emociones. ¿Recuerdan aquella exhortación de Pablo a los Efesios? No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. No contristéis, no lo hagas entristecer al Espíritu Santo que habita en vosotros. Emociones. Pero también la palabra nos habla de voluntad. La palabra, por ejemplo, nos habla de que el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales en la iglesia de acuerdo a su voluntad. Atributos de persona, intelecto, emociones, voluntad. Y también la palabra nos habla de cosas que solo se le hacen a una persona. Solamente una persona puede hacerlas. Enseñar, dar testimonio,
como dice la palabra, que hace el Espíritu Santo, guiarnos, dirigirnos, dar convencimiento. El Espíritu Santo les dará convicción de juicio, de justicia y de pecado. El Espíritu Santo habla. El capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles nos muestra al Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo intercede y el Espíritu Santo revela. Estas cosas no son de una fuerza o de un poder impersonal. Son cosas que solo una persona puede hacer. Pero también cuando nos habla la palabra de lo que no debemos hacerle al Espíritu Santo, nos habla de cosas que no se le pueden hacer a una fuerza impersonal. Mentirle al Espíritu Santo. ¿Recuerdan aquella narración de Hechos de los Apóstoles de Ananías que le mintió al Espíritu Santo? Pero también nos habla de blasfemar contra el Espíritu Santo. Cosas que están asociadas solamente con personas. Pero la palabra acerca del Espíritu Santo también es muy clara, enseñándonos la deidad del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo es Dios. Por ser la tercera persona de la Trinidad, se le asocia con el Padre y con el Hijo. Entonces ustedes van a encontrar muchos versículos en la palabra en donde se le llama el Espíritu de Dios. En Ezequiel, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se le llama el Espíritu de Dios, refiriéndose al Padre. Pero también en otros momentos se le llama el Espíritu de Jesús. Por ejemplo, el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles lo nombra el Espíritu de Jesús. Ahí nos está dando una idea de que tiene una relación con el Padre y con el Hijo, dándonos la idea de su lugar en la Trinidad. Pero esa idea de deidad nos queda mucho más clara en esa fórmula trinitaria bautismal que aparece en Mateo. ¿Recuerdan cuando Jesús va a ascender al cielo y las últimas palabras que les da a sus discípulos es decirles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Y qué les dice? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria bautismal integra al Espíritu Santo como persona, como tercera persona de la Trinidad, como deidad. Porque ese Espíritu Santo incluye atributos que son atributos divinos. En la palabra, por ejemplo, se habla de la eternidad del Espíritu Santo, se habla de su omnipresencia, se habla de su omnipotencia, por ejemplo, en su poder creador. Se habla de su poder de dar vida. En Romanos, por ejemplo, Pablo lo llama el espíritu de vida, porque es el que da vida. Cosas y atributos que son divinos. Solamente Dios puede hacer esas cosas. El Espíritu Santo está asociado a la creación del universo. Si leen el capítulo 1 del Génesis, allí en el momento de la creación, el Espíritu Santo estaba presente y se movía sobre la faz de las aguas. Pero también está asociado con la inspiración de las Escrituras. Todas las Escrituras, nos dice la palabra, son inspiradas por el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo es el que regenera los pecadores perdidos. Ahora, cuando decíamos, una vez nos encontramos con Jesús, nuestro corazón es regenerado y nuestro intelecto, nuestra mente renovada, esa obra la hace el Espíritu Santo. La regeneración de los pecadores es obra del Espíritu Santo. Y pues la obra constante del Espíritu Santo en nosotros es la santificación. La obra que hace el Espíritu Santo todos los días en nosotros es la santificación. Es decir, forjar poco a poco el carácter de Cristo Jesús en nuestros corazones. Hacernos cada vez un poquito más parecidos a Jesús. Y dice la palabra que esa es la obra del Espíritu Santo, hasta llevarnos a la estatura de Cristo Jesús.
La obra constante del Espíritu en nosotros es la santificación. Por eso Pablo exhorta a los creyentes, sean llenos constantemente del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Dobleguen sus voluntades al Espíritu Santo, porque es Él el que, si lo dejan obrar, los llevará en ese camino de santificación. Finalmente, en ese texto que les menciono, que está en el capítulo 5 de Hechos, en donde les hablaba de que no se puede mentir a una fuerza, en cambio, si nos hablan de mentirle al Espíritu Santo, ese texto es un texto en el que claramente se nos declara que el Espíritu Santo es Dios. Hechos, capítulo 5, 1 al 4. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad, pero sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron delante de los discípulos solo una parte, y lo pusieron allí a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este texto está en el contexto de la comunidad de primeros creyentes del primer siglo, que vendían sus cosas y traían aquel precio por el que la vendieron delante de los apóstoles para que los apóstoles distribuyeran todo esto de manera equitativa y no hubiesen entre ellos necesitados. Pero resulta que Ananías vendió una propiedad que tenía, nadie lo obligaba a hacerlo, él lo quiso hacer, pero cuando fue a entregar el dinero, pues se quedó con una parte. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Pero terminando el texto, le dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En este texto, Pedro claramente relaciona el Espíritu Santo con Dios, con una de las personas de la Trinidad. ¿Sí ven? Entonces, aquí nos hablan de aquel que va a ser nuestro consolador. Jesús está dando una promesa y en esa promesa entonces se nos habla de ese espíritu. Y en el versículo 17 comienza Jesús diciendo el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. A ese que nos va a enviar, Jesús le llama el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad le llama al Espíritu Santo así para enfatizar su obra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Pues revelarnos la verdad espiritual. El Espíritu Santo sería el revelador. Por ejemplo, para los apóstoles sería el revelador de la verdad inspirada para el Nuevo Testamento. Los apóstoles que estaban allí escribieron el Nuevo Testamento al lado de Pablo y el Espíritu Santo lo que hizo fue revelarles la verdad, pero en general, no solamente a los apóstoles para la escritura neotestamentaria, sino que a todos los creyentes el Espíritu Santo nos revela las verdades de Dios. Nadie puede entender los misterios de Dios si no es a través de las convicciones que da el Espíritu Santo. Jesús dice, el mundo no puede recibirle, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Este que tiene la misma esencia de Jesús, que es de la misma clase de Jesús, así como el mundo no reconoció a Jesucristo, tampoco lo reconocería el Espíritu Santo. Solamente quienes han sido regenerados pueden entender esas verdades espirituales. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural, y cuando hablan de natural, están hablando del hombre
no regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque esas cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y solamente se pueden discernir a través del Espíritu de Dios. Él es el que revela la verdad. Ese mundo no le conocería, muchos no le conocerían, pero dice aquí Jesús, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí se hace referencia a algo que en ocasiones nos genera ciertas dudas, que incluso recuerdo que hace muchos meses, una vez estábamos en uno de estos grupos de estudio y alguna de ustedes, creo, si no estoy mal, fue Laura, preguntó un poco por este tema de cómo, si no ha llegado Pentecostés, ellos tienen el Espíritu Santo, o cómo lo tenían, o no había plenitud del Espíritu Santo sino hasta después de Pentecostés, o cómo es ese asunto para que Jesús, por ejemplo, aquí diga, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí había una duda de cómo es el obrar del Espíritu Santo, cómo es la presencia del Espíritu Santo en los creyentes antes de Pentecostés. Y este texto es perfecto para responder esa pregunta. Jesús responde claramente esa pregunta a través de esta expresión. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Si ustedes ven, el verbo morar con está en presente. Es decir, les está diciendo en este momento mora con ustedes, pero luego habla en futuro y estará en vosotros. En este momento mora con ustedes, pero en un futuro estará en ustedes. Hay una diferencia entre morar con y morar en. Aquí, claramente, Jesús les está dando una promesa a los discípulos y les está diciendo que más adelante recibirían esa promesa. Y esa promesa la recibirían en plenitud en Pentecostés. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no estuviera presente o activo antes de Pentecostés. Y eso está claro porque nadie, en ningún momento en la historia de la redención, puede salvarse, santificarse, recibir poder para el servicio, recibir poder para anunciar, para testificar, recibir guía para entender las escrituras. Nadie puede orar en la voluntad de Dios sin la obra del Espíritu Santo en el alma de esa persona. Todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento para salvarse, todos los que le servían a Dios ese poder para el servicio, todos los profetas que anunciaban y testificaban ese poder para testificar y para anunciar, la guía para entender la palabra, para orar en la voluntad de Dios, nadie podía hacer esas cosas nunca en la historia de la redención. Nadie ha podido ni podrá hacer eso sin la obra del Espíritu Santo actuante en el alma de esa persona. De tal manera, pues, queda claro que el Espíritu Santo ha actuado a lo largo de toda la historia porque es Dios, es uno de las tres personas de la Trinidad. Y entonces también aquí lo que nos está diciendo Jesús es que ese Espíritu Santo estaba presente con los discípulos antes de la cruz y antes de Pentecostés. Y el verbo clave es mora. El Espíritu Santo mora con. ¿Sí? Si ustedes ven esos dos verbos, aquí claramente se nos está dando la idea de que teológicamente hay un ministerio del Espíritu Santo que se debía aplicar constantemente en el antiguo pacto. El Espíritu Santo actuaba
constantemente para que la gente le sirviera, para que aquel creyera. Nadie podía convertirse, nadie podía creer, nadie podía testificar sin la obra del Espíritu Santo. Entonces allí este texto nos está diciendo, nos está mostrando que teológicamente había un ministerio del Espíritu Santo allí en el antiguo pacto. Pero también Jesús es muy claro al distinguirlo de la intimidad, de la presencia del Espíritu Santo en el creyente del nuevo pacto. ¿Por qué? Pues porque en el Antiguo Testamento, antes, y en el Nuevo Testamento antes de Pentecostés, se habla de morar con. Se habla de que el Espíritu Santo está allí. Por ejemplo, el profeta Ageo, en el libro del profeta Ageo se nos dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, le dice Dios al pueblo, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Ahí nos queda claro que el Espíritu Santo estaba allí con el pueblo, en medio del pueblo. El Espíritu Santo habitaba con aquellos escogidos, aquellos santos del Antiguo Testamento, a través de la comunidad, pero no estaba en ellos individualmente y en intimidad. Los santos del Antiguo Testamento no podrían haber disfrutado de los beneficios del nuevo pacto sin que ese nuevo pacto comenzara. Entonces, ese morar dentro de nosotros, individualmente y en intimidad, es algo de lo que solo gozamos a través del nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo y que entra en vigencia ese morar plenamente en nosotros a partir de Pentecostés. Si había entonces un morar comunitario, estaba allí con la comunidad de creyentes y se manifestaba especialmente en unas personas, se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, pero el Espíritu Santo moraba con la congregación de Dios, con el pueblo de Dios, pero solo en el nuevo pacto y después de Pentecostés hay una plenitud del Espíritu Santo morando en nosotros de manera íntima y de manera individual. En ese antiguo pacto entonces el Espíritu estaba de forma general, pero aquí Jesús está prometiendo algo más. Le está prometiendo a los discípulos y a todos los que creen en Él a partir de ellos, es decir, a todos los creyentes, que aquel Consolador, que aquel Paráclito habitaría en quienes creían, habitaría personal y permanentemente como nunca había ocurrido. Aquí está dando una promesa impresionante. Aquí está diciendo, ustedes no estarán solos. Yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador y Él estará con vosotros siempre. Es el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve, pero vosotros le conocéis porque ya mora en ustedes, ya mora con ustedes, perdón, pero estará en ustedes. Estará allí en ustedes. Y aquella promesa se cumple en Pentecostés. Allí en Pentecostés los apóstoles recibieron de manera plena el Espíritu Santo y a partir de allí esto se vuelve una norma en todos los creyentes. Todos los creyentes tienen plenamente al Espíritu Santo. Hay que dejarlo actuar, sí, pero no es que nos lo dé por medidas. A veces nuestra oración tiende a dar la idea de medidas. Lléname de tu Espíritu Santo. Es como si estuviera a medias, como que estoy lleno, estoy hasta la mitad, lléname del Espíritu Santo. No, la palabra dice, en el momento en que la persona cree, le es dado el Espíritu Santo plenamente. Y ese ser llenos del Espíritu Santo, que dice Pablo, es dejarse controlar totalmente por el Espíritu Santo. Pero todos los creyentes tienen de manera plena el Espíritu Santo. Pablo es tajante con esto. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, para Pablo no hay puntos medios. El que no tenga el Espíritu de Cristo, no es de él. O tienen el Espíritu Santo plenamente en ustedes, o pues no somos de él. La primera promesa entonces es la presencia del Espíritu Santo. Estos discípulos estaban tristongos, les acababan de anunciar la pérdida de su maestro, y lo primero que les dice Jesús es: no se turbe vuestro corazón, no los voy a dejar solos. Yo le voy a rogar al Padre para que les mande otro consolador, y ese consolador habitará en ustedes de manera plena, totalmente plena, como nunca antes. Antes habitaba con ustedes, pero ahora habitará en ustedes de manera individual y plena. La primera promesa entonces es la presencia plena del Espíritu Santo. Pero ahí no termina el asunto. Nos dicen los versículos 18, 19 y 20. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El asunto no se queda entonces en la promesa de la presencia del Espíritu. Jesús habla en primera persona. Yo estaré con ustedes. Es decir, también nos promete su presencia, la presencia del Hijo. Así, si ustedes leen estos versículos, cuando uno los lee, se viene como la idea de un padre moribundo que está preocupado por sus hijitos y entonces les promete que no les va a faltar nada. Es un padre que está allí preocupado por sus hijos y les promete que no los va a dejar huérfanos. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Hay una referencia a su partida. Es decir, Jesús aquí implícitamente está diciendo: sí, me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos. Y esa referencia a su partida es una referencia a su muerte. Y eso se expresa gráficamente en ese sentido de pérdida que experimentarán los discípulos. Pero aquí Jesús les está entonces revelando algo nuevo, y es: esa pérdida será solo temporal. ¿Por qué? Porque vendré a ustedes. Ese versículo 18 es una nueva promesa. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes. Estamos entonces a unas pocas horas de la crucifixión. Por eso Jesús les dice: todavía un poco. Vean cómo arranca de interesante ese versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Es decir, falta poquitico para que ya el mundo no me vea más. Están a unas poquitas horas de la crucifixión. Luego Jesús moriría y el mundo no le vería más. El mundo no le vería más físicamente porque incluso no tenemos evidencia de que después de la resurrección el mundo le haya visto. Las escrituras solamente nos revelan que se apareció a sus discípulos, pero no nos da evidencia de que otras personas no creyentes, el mundo, lo hubiese visto después de la resurrección. Entonces el mundo después de la resurrección no le vería físicamente y no podría conocer la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero entonces aquí Jesús les dice que en contraste con estos que no le conocen, con estos que no le verán más, ellos sí. Un poco más, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ellos le vieron inicialmente en calidad de testigos de Jesús resucitado, pero luego, porque el Espíritu Santo habitaba en ellos, podían percibir la presencia de Jesús en sus vidas.
Y lo que dice aquí Jesús es, ustedes también vivirán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si ustedes relacionan esas dos cosas, lo que Jesús aquí nos está revelando es que esa presencia del Espíritu Santo es, entre otras cosas, una muestra de que ellos van a vivir. Es una muestra de que ellos van a tener parte en la resurrección. En aquel día, dice el versículo 20, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ninguna mente humana puede entender por completo esa unión oculta que hay en las profundidades de la Trinidad. Jesús aquí nos está haciendo una promesa de conocer qué es lo que pasa allí en la Trinidad. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y la única manera de que Jesús esté en nosotros es a través del Espíritu Santo, y a través de esa unión con el Espíritu Santo nosotros conoceremos que Jesús está en el Padre, y nosotros en Jesús, y Jesús en nosotros. Si ustedes ven, Jesús aquí nos está hablando de una promesa que tiene que ver con entender los misterios de la Santísima Trinidad. Ninguna mente humana puede entender completamente esa unión que está oculta en las profundidades de la Trinidad. Pero en aquel día, él hace referencia a ese día, ustedes van a conocer algunas cosas que desconocen en el presente. Los discípulos no solamente conocerían que él estaba en el Padre, también entenderían, procedió él a decirles, que ellos estaban en él y él en ellos. Los creyentes estaban unidos con Jesús por medio del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Los creyentes estamos unidos con Jesús a través del Espíritu Santo. Ahora, cuidado con esto, esa unión no es de esencia. Los creyentes no se hacen parte de la divinidad, que esa es otra de las cosas que a lo largo de la historia de la iglesia se ha malinterpretado. Algunas interpretaciones erradas de textos como este han llevado a pensar que entonces nosotros nos hacemos uno con la divinidad. Pero aquí Jesús no está hablando de una unión en esencia, está hablando de una unión que él da varias metáforas en el Nuevo Testamento para describir la naturaleza de esa unión. Por ejemplo, Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o ustedes son las ramas. Ahí no nos está hablando de que nosotros somos de la misma esencia o seremos de la misma esencia de Jesús, sino que nos está diciendo que tenemos una unión así como las ramas están unidas a la vid. Pero también nos dice, por ejemplo, ustedes son el cuerpo del cual yo soy la cabeza. Y hay una diferenciación, él es la cabeza, nosotros somos partes del cuerpo, estamos unidos sin hacer parte de la divinidad. Entonces, si revisamos varios apartes del Nuevo Testamento, podemos tener una idea de la naturaleza de esa unión de la que Jesús nos habla. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Jesús entonces, aquí lo que está haciendo es informarle a los discípulos que su muerte no terminaría la relación con él. La unión de ellos con Jesús era indisoluble, como lo es para todo creyente. La muerte no terminaría la relación que ellos tenían, esa unión que tenían era indisoluble. Nada puede separar a los creyentes de la presencia de Jesús y de su amor. Romanos 8, 38, 39 lo dice de esta manera. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la segunda gran promesa. Jesús, por su unión divina con el Espíritu Santo, está con nosotros. Porque esa unión, esa relación de Él con los creyentes es indisoluble. Pero no paró ahí Jesús. En esas promesas que le da a los discípulos, no solamente les promete el Espíritu Santo y promete la presencia del Hijo, sino que además promete la presencia del Padre. Los versículos del 21 al 24 dicen, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama,
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Solo los que obedecen sus mandamientos están en unión con Cristo. Eso parece decir el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Recuerdan el texto o el tema con el que comenzamos en el primer versículo? Esa relación que propone Jesús entre amor y obediencia. Y les dije, esa relación es tan importante que Jesús vuelve a retomarla un poco más adelante. Aquí vuelve y nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, ¿cómo saber quién es el que me ama? Pues tienen una característica: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esa es la consecuencia de amarme. Esa es la característica que tienen todos los que me aman. Ya sabemos que la obediencia no es la causa de la salvación, pero sí es el resultado de la justificación. Es el resultado de la obra interna que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, porque la obediencia fluye de un corazón transformado por la obra del Espíritu Santo, y por lo tanto es la marca del que ama con sinceridad a Jesucristo. Ese amor obediente es entonces una manifestación externa ¿de qué? De lo que ha hecho el Espíritu Santo. Entonces vean que Jesús empieza hablando de esa obediencia para identificar quiénes son los que recibirán esta promesa, pero luego habla del Espíritu Santo y luego dice que Él con el Espíritu Santo estará en todos los creyentes. Y ahora habla entonces del resultado de ese estar. El que tiene mis mandamientos y el que los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Solamente el que a Cristo ama será amado por el Padre. Jesús dijo, en el capítulo 5 de este evangelio lo estudiamos: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y posteriormente, en el próximo capítulo, estudiaremos cuando Él dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Porque ninguna persona que rechace a Jesús puede conocer, puede amar o puede honrar verdaderamente a Dios. Porque como dice la palabra, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre no conoce a alguno sino el Hijo y aquel al que el Hijo quiera dar a conocer. Nosotros acabamos de estudiar hace 8 días aquella declaración de Jesús cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único camino. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces aquí Jesús está reafirmándonos eso. Solamente el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Pero ¿a quiénes se manifestará? Solamente se manifestará a aquellos que guardan sus mandamientos, porque esos son los que le aman, y el que le ama será amado por el Padre, y él le amará y se manifestará a él. El versículo que viene a continuación es la duda de Judas. Juan nos dice que no es el Iscariote. Y es una duda clara: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Este Judas del que nos hablan, que Juan nos pone ahí una notica para decirnos no era el Iscariote, era Judas, el hijo de Jacobo. En Mateo, por ejemplo, le llaman Tadeo. Por eso en la tradición se nos ha hablado de Judas Iscariote y de Judas Tadeo. Ese otro Judas, el Judas Tadeo, es el que aquí Juan nos presenta con esta pregunta:
¿Cómo es que Jesús se nos va a manifestar a nosotros y no al mundo? Si ustedes se hacen esa pregunta en el trasegar de esta conversación que estamos teniendo, es muy probable que digamos, pues queda claro, la manifestación de Jesús será a través del Espíritu Santo y Jesús acaba de decir que solamente los que guardan sus mandamientos le aman y solamente estos entonces tendrán esa manifestación. ¿Por qué viene esa pregunta de Judas Tadeo? La pregunta viene porque Judas, recuerden que los discípulos también tenían la idea del Mesías que venía a instaurar un reino terrenal. Y entonces Judas supuso que Jesús estaba hablando de regresar físicamente y establecer ese reino terrenal. Y entonces no podía entender cómo, si ese era el caso, se manifestaría a los discípulos solamente y no al mundo. Si va a venir a establecer un reino terrenal, ¿cómo los demás no lo van a ver? ¿Cómo no será manifestado a todos? Y entonces Jesús, en su respuesta, le explica que él no se revelaría a quienes se nieguen a aceptarlo y obedecerlo. El que me ama, guardará mi palabra. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Solo aquel que ama a Cristo, el Padre le amará. Y da una tercera promesa. Tanto el Padre como el Hijo vendrán a ese y harán morada en él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aparte de la promesa del Espíritu Santo y aparte de la promesa de la presencia del Hijo, también Jesús nos está diciendo, los que me aman, yo me manifestaré a ellos y fuera de eso mi Padre les amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es la promesa de la presencia del Padre. Jesús aquí en este texto, cuando sus discípulos están confundidos y temerosos, comienza prometiendo el Espíritu Santo, luego habla de la presencia del Hijo y ahora habla de la presencia del Padre. Y el texto termina en sus últimos dos versículos diciendo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús fue la fuente de verdad para todos los discípulos durante el ministerio. Todas las revelaciones sobre la verdad de Dios, los discípulos la conocieron a través de Jesús. De igual forma, como Jesús no dejaría a los discípulos sin fuente de consuelo, aquí lo que les está diciendo es que tampoco los dejaría sin fuente de verdad. Yo les he dicho todas estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. No solamente tendrán consuelo, sino que no los voy a dejar sin una fuente de verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, sería enviado para guiarles, para guiarnos y enseñarnos. Es muy probable que todos tengamos muchas dudas. Es muy probable que en este camino nos hagamos preguntas. Es muy probable que a veces nos sintamos confrontados por cosas que pasan en el mundo, porque venimos y leemos la palabra y hay muchas cosas que no entendemos. Jesús era aquel delante del cual podían venir los discípulos y decirles, no entiendo bien esta revelación, no entendimos esta parábola, ¿por qué no nos la explicas? Y aquí Jesús les está diciendo, no los voy a dejar sin esa fuente de verdad. Todas las dudas que ustedes me preguntaban a mí, pues ahora les daré un ayudador para que los guíe, para que les enseñe. No se van a quedar sin revelación, porque sin revelación no hay forma de conocer la verdad espiritual. Porque las cosas de Dios no se conocen, dice la palabra, por medio de la sabiduría.
de la sabiduría humana. Las cosas de Dios no se conocen a través de tener un gran intelecto, a través de tener un gran coeficiente intelectual. Dice la segunda carta a Timoteo que nosotros en nuestras propias fuerzas siempre estamos aprendiendo, pero nunca podemos llegar al conocimiento de la verdad. Los humanos caídos, sin el Espíritu Santo, siempre estarán aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cosas, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad, porque solamente a través del Espíritu Santo se llega al conocimiento de la verdad. Esa es la cuarta promesa de Jesús. Ustedes no se van a quedar sin maestro. A los discípulos antes de Pentecostés les era muy difícil entender un montón de cosas que Jesús les enseñó. ¿Recuerdan cuando Jesús entró al templo de Jerusalén porque habían muchos mercaderes y volcó las mesas y finalmente tuvo una confrontación con algunos judíos y Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré? Y los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice la palabra. Y ese texto que está en el segundo capítulo de Juan termina diciendo: por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la entendieron y creyeron la palabra que Jesús les había dicho. Solo después de la resurrección vinieron a entender muchas cosas. Los discípulos también tenían muchas dudas, que solamente después de la resurrección y después de Pentecostés vinieron a entender. Es más, en algún momento, en uno de los capítulos que estudiaremos más adelante, en el capítulo 16, Jesús les dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas por decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo muchas otras cosas por enseñarles, pero por ahora no las entenderías. Es necesario que venga el Espíritu Santo, que es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. Necesitaban instrucción y por eso Jesús les prometió: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué quiere decir en mi nombre? Hace 8 días lo estudiamos. Quiere decir de mi parte. Cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos de parte de Jesús. Nos hacemos uno con Jesús. Entendemos que solo a través de Él podemos venir al Padre. Aquí cuando Jesús dice el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, está diciendo el que el Padre les enviará de mi parte. Así como Jesús vino en el nombre del Padre, el Espíritu viene en el nombre de Jesús. Y en su calidad de otro consolador, el Espíritu actúa siempre en armonía con los propósitos y la voluntad de Jesús. Finalmente, Jesús nos da esa promesa de que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Obviamente hay una guía sobrenatural que el Espíritu Santo le daría a esos discípulos que estaban allí. Esos apóstoles, muchos de los que estaban allí, pues escribieron el Evangelio, escribieron algunas epístolas. Y entonces, para poder escribir esto, necesitaban que el Espíritu Santo les recordara todas las cosas. Pedro, cuando escribe su epístola, en la segunda epístola, dice claramente: entiendan primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todas las cosas que ellos escribieron lo hicieron porque el Espíritu Santo estaba para recordarles todas las cosas. Por eso es que creemos que a través de la Biblia podemos conocer más a Dios, porque aunque estemos estudiando a Juan, no entendemos que esta es la palabra de Juan, sino que entendemos que el Espíritu Santo inspiró en Juan, le recordó todas las cosas y le inspiró lo que debería escribir, y entonces entendemos que esta
escritura que leemos es aquello que el Espíritu Santo tiene para nosotros y lo ha hecho a través del apóstol Juan. Eso mismo creía Pablo cuando le decía a su discípulo Timoteo: tú persiste en todo lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice a Timoteo: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redargullir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo está para recordarnos todas las cosas, para enseñarnos todo. Obviamente a través de muchos canales, a través de sacerdotes, a través de predicadores, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Pero el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos y para recordarnos todas las cosas. Para terminar, estamos en una parte de la palabra en donde, así como cuando empezamos les hablaba de el aposento alto, el jueves previo a la muerte de Cristo, el anuncio de la muerte. Aquí Jesús es consciente de la angustia de sus discípulos. Jesús es consciente de lo que se viene para ellos. Jesús es consciente del temor que tienen, de la tristeza que tienen, y les señala una fuente segura de esperanza. Su promesa es una fuente segura de esperanza. Y si ustedes ven, la promesa de Jesús es el Dios Trino. No tengan miedo. El Dios Trino estará con ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tengan miedo. La presencia del Espíritu Santo, la presencia del Hijo y la presencia del Padre son las promesas. Nos señala la fuente segura de esperanza, el Dios Trino. Ante cualquier tribulación, ante cualquier tristeza, ante cualquier problema, ante cualquier angustia, ante cualquier temor, la palabra hoy nos señala la fuente segura de esperanza que tenemos, el Dios Trino. De la misma forma en que la promesa de la presencia de ese Dios Trino animó a los discípulos hace 2 milenios, asimismo esa presencia hoy brinda confianza. Asimismo, la promesa que nos hace hoy Jesús a través de su palabra nos brinda aliento. Esa presencia de Dios es la que aporta consuelo ahora y siempre. Vamos a orar.